Buenos días. ¿Se me oye ahora? Bien. En primer lugar, se va a impartir la primera ponencia, que es el conocimiento de la cerámica valenciana medieval 1944-2024, una puesta al día y que la llevará a cabo Jaume Coll Conesa. Jaume Coll Conesa es doctor en Historia con premio extraordinario y licenciado en Historia en la especialidad de Arqueología y Prehistoria. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1986 y ocupa actualmente la dirección del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí. Es presidente de la Asociación de Ceramología, miembro de la Academia Internacional de Cerámica de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Ha desarrollado numerosos proyectos de comisariado de exposiciones y participado en proyectos de investigación en equipos nacionales y extranjeros, tanto en el campo de la arqueología como de la arqueometría. Ha sido también docente invitado de doctorado y máster en varias universidades. Es autor de monografías y artículos especializados en cerámica y museología. Adelante, Jaume. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pretender hacer un resumen de cómo ha ido evolucionando la investigación y el conocimiento de la cerámica valenciana medieval desde cuando se publicó, que es nuestro hito de referencia, la obra de Manuel González Martí, la cerámica del Levante español, siglos medievales, hasta ahora, realmente es un reto pretencioso, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, me voy a centrar en algunos aspectos que considero quizá los más relevantes. Han pasado ya 80 años desde la publicación del tomo 1, porque la obra se publicó entre 1944 y 1952, en 3 volúmenes, el primero dedicado a la loza y el segundo y el tercero dedicados a la azulejería, pero estos no van a ser objetos de comentario, nos centraremos solo en los contenidos referentes al primer tomo. Han pasado 80 años y hay que recordar que el esfuerzo que invirtieron tanto él como su esposa, Amelia Cuñat, en preparar esta obra de referencia incontestable, se ha visto compensado con un incremento de conocimientos exponencial. Desde entonces, numerosos investigadores han aportado información de carácter histórico, arqueológico, en fin, social, de notable valor. En esta breve aproximación destacaremos algunos aspectos que consideramos, como he dicho, esenciales. ¿Quién fue Manuel González Martí? Bueno, Manuel González Martí era una persona muy inquieta, poliédrica, le definen en algunas biografías muy tempranas de 1924, en especial porque tenía un vínculo muy estrecho con muchísimos intelectuales, se hizo famoso desde su vertiente de caricaturista, pero ya tempranamente, a finales del siglo XIX, empezó su labor como coleccionista. La caricatura le llevó a impulsar pues, la Asociación de la Prensa Valenciana, por ejemplo, participó en numerosas publicaciones, fue sobre todo un profesional de la educación, centrada en lo que sería el dibujo, las técnicas del dibujo, del arte, fue crítico de arte, editor de numerosas revistas, en fin, todo esto. Su papel principal en el mundo de la educación, quizá más reconocido, fue la dirección de la Escuela de Cerámica de Manises, que empezó en 1922 y terminó con su jubilación en 1947, en fin. Y como museólogo e investigador, todo esto durante toda su vida no le preocupaba solo el coleccionismo, sino también averiguar qué había detrás de todos aquellos objetos que iba atesorando. Y en el año 44, después de una pequeña publicación que se titula Cerámica Española, que hizo en el año 33, en el año 44 vio la luz el volumen inmenso, el primer tomo de Cerámica del Levante Español, que ha sido una obra de referencia para los investigadores durante muchísimos años. En el año 47 consiguió, tras el fallecimiento de su mujer en el año anterior, en el 46, consiguió o tomó la determinación de que crear ese museo de cerámica tan deseado durante muchos años solo era posible
donando su colección al Estado, y a partir de ahí, a partir de ese acto generoso de donación de su colección al Estado español, se crea ese Museo Nacional de Cerámica, que en los primeros años tuvo su sede en su domicilio particular, en la calle Temple, en el Palacete Barberá, un edificio que todavía subsiste hoy en día, sin uso. En el 54, como he comentado en la presentación, por la cesión de derecho de explotación del Palacio de Dos Aguas, que había sido declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 41 y estaba sin uso y en una situación de litigio con los herederos y con la entidad gestora que había heredado los bienes del Marqués del Galtero, el último poseedor de los bienes del Marquesado de Dos Aguas, pues se cede el derecho y el Estado ejercita el derecho para adquirir el inmueble para crear en él el Palacio de Dos Aguas, el Museo Nacional de Cerámica. Hay que contar en especial que los orígenes de la investigación se vieron limitados de alguna manera por una serie de factores, como puede ser, por ejemplo, en primer lugar, Valls-David nos comenta en 1894 que en las remociones que se efectúan en Manises aparecen desde hace, él dice ya desde hace unos 40 años a esta parte. Eso era una constante histórica. Siempre que se removía el suelo aparecían restos arqueológicos del pasado, pero Valls-David en el año 94 ya menciona que la importancia de esos restos, la importancia de estos hallazgos y de alguna manera se compadece de que todo esto no sea recogido por la Administración para crear ese museo que pocos años después, en el 96, 2 años después, él firmaría esa petición junto con el alcalde Soler que he mencionado. Y bueno, las excavaciones, las remociones del subsuelo de Manises continúan y había un personaje apodado el Blanco que iba atesorando todo lo que encontraba y encontraba canales para distribuirlo con venta y demás. Fue una de las fuentes de suministro de material de González Martí. Otro hecho clave fue que en 1907 González Martí, su familia poseía una casa en Burjasot, él hacía muchos viajes a Manises precisamente para recoger esos materiales que le ofrecía el Blanco y para estar un poco encima de los hallazgos casuales que se iban produciendo. Pasa por el campo de la Roja de Cañizares y descubre ahí un testar y conecta ese hallazgo de materiales medievales en superficie, hasta el momento no conocidos, con las publicaciones de Guillermo Osma y Escuy, que hablaban de la fabricación de cerámica tanto en Manises como en Paterna. Entonces, sus fuentes de información básicamente eran los restos que habían aparecido dentro del casco urbano de Manises y luego, ulteriormente, las excavaciones que se harían en Paterna, primero sus hallazgos y luego las excavaciones que se harían en Paterna por los diversos investigadores que luego veremos que actuaron en este entorno. Bueno, refugiado en Madrid vuelvo atrás un segundo simplemente por indicar que el barrio de Obradors, que es esta zona que aparece aquí, no sé si se ve el cursor, no se ve el cursor. Bueno, es esta zona que está marcada en verde. El barrio de Obradors no fue explorado en ese momento. Todo el potencial que luego, en el transcurso de los años, ha ido ofreciendo al conocimiento arqueológico, en aquel momento no pudo ser conocido por González Martí porque era una zona que estaba en plena actividad industrial. Bien, como decía, pues refugiado en Madrid desde julio del 36, residía con su esposa en una pensión en la calle Libertad y acudía a la biblioteca del Instituto Valencia de Don Juan, donde departía sus ideas con Manuel Gómez Moreno, por aquel momento director del instituto, y también asesor de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid. González Martí en esos años tuvo un acceso limitado a las fuentes y, aunque anteriormente había viajado con apoyo de la Junta de Ampliación de Estudios,
conoció y carteó a muchísimos investigadores y personalidades, especialmente tenía una amistad singular con Gaetano Ballardini, fundador del Museo de Cerámica de Faenza, pero también con muchos otros coleccionistas y estudiosos. Y ese bagaje es lo que le permitía pues, tener una información privilegiada sobre la investigación, sobre los hallazgos que se iban realizando en relación con esta cerámica de Manises. Pero en sus fuentes él declara una serie de obras limitadas que son las que tienen en esta presentación, en esta pantalla. Como digo, esta obra se publica se redacta pues, básicamente a partir del año 36-37 y se publica por la editorial Labor en 1944. Y en esa obra, sintéticamente, podemos ver un poco cuáles serán las líneas maestras de su pensamiento sobre cómo se fue organizando la producción de la cerámica valenciana y cómo sucede históricamente las series decorativas, etcétera, su cronología y demás. Considera que las cerámicas más antiguas son las lozas verde y negro de Paterna y la cronología pues, abarcaría desde finales del siglo XIII a mediados del siglo XV. Él señala esa cronología extendida publicando piezas que a su modo de ver son de mediados del siglo XV dentro de esa producción. La loza azul de Paterna seguiría a la primera producción decorada en verde y negro, especialmente por sus conexiones a nivel estilístico, esto ya lo veremos con más detalle, y especialmente con estas series que llamamos hoy decoraciones esquemáticas. Luego la loza de Paterna, singularmente diferente de la de Manises, porque presenta una serie de motivos geométricos y demás que no serán, a su modo de ver, los habituales de Manises. Y la loza dorada de Paterna, que fija hacia la segunda mitad del siglo XIV y con dos series básicas, por un lado lo que hoy llamamos el tipo Pula y por otro lo que llamamos el malagueño primitivo. Y en el caso de Manises, pues una cerámica que presenta pues, decoraciones de atauriques, temas fitomorfos, etcétera, pero que muchas veces, influenciada por Paterna, presenta también elementos geometrizados, como estas palmetas estilizadas que vemos en la parte de abajo del plato de la parte superior. La cerámica de Manises se caracterizará sobre todo por estas representaciones zoomorfas, antropomorfas y demás, los helechos, pero luego en la misma obra también va diciendo que estos son hallazgos de Paterna, con lo cual, en fin, el panorama que presenta a nivel teórico no se corresponde exactamente con lo que él mismo constata en la realidad. Y la loza dorada del siglo XV, con toda la seriación que ya era conocida de antiguo por las publicaciones pues, de Albert Bar de Put o por los catálogos del Victorian Albert y otros que se habían producido desde finales del siglo XIX. Bien, en cuanto a la documentación sobre Paterna, en 1907, en el mes de agosto, dice el propio González Martí, que yendo de Manises a Paterna, localiza unos testares en un campo de una propietaria apodada La Roja de Cañizares, junto al molino del testar. Se estaban realizando unos trabajos de regadío y encontró que el campesino que estaba preparando el terreno amontonaba todos los hallazgos que iba localizando. Hay que decir que ese testimonio de González Martí fue de alguna manera despreciado en su momento. Hay pocos autores que lo recogen. Olivar Daidí es uno de ellos, que recoge y luego Lluvià también, que recogen esta especie de paternidad sobre el hallazgo material. Pero hay que recordar que pocos años antes, según los testimonios de los registros del Victorian Albert Museum de Londres, hay una donación de un plato decorado en verde y negro por parte de José Ros, el fundador de la Ceramo,
Es un plato que tiene además un trébede adherido al fondo, con lo cual es un misterio saber de dónde lo pudo recoger. Sin embargo, no se reconoce realmente el lugar de hallazgo, simplemente se documenta que es una entrega de José Ros. Y luego un anticuario bien conocido en Valencia, que se dedicaba a comprar obras y adquirió algunas piezas muy singulares aquí en Valencia, que luego exportó y que están en colecciones pues, en el Museo del Louvre, por ejemplo. En 1912 publica un catálogo donde se atribuye el descubrimiento de estos testares, aparte de hacer unas interpretaciones de carácter cronológico que no vienen a cuento y que están alejadas del interés de esta presentación. Pero lo que sí es cierto es que la preocupación por coleccionar, esta recogida de campo que hizo González Martí de escasos materiales, ya los presenta en 1908, 5 piezas en concreto, a la exposición conmemorativa del nacimiento de Jaime I, celebrada por el Rat Penat, y son estos que aparecen aquí mencionados, 2 escudelles giguetes en color verde de Paterna, siglo XV, en aquel momento la cronología no estaba muy clara, una escudella de triangle, 3 ulls, escudella en una creu y ornamentación moresca de Paterna, escudella en un círculo radial. Todo esto ya lo presentó él, ya lo ofreció para exponer esa cerámica con un criterio cronológico todavía no bien afinado. Hay que recordar también que en ese momento, a partir de 1908, se producen las excavaciones de los campos de la Roja de Cañizares por José Almenar, posteriormente los de Vicente Gómez Novella, otros que se producen auspiciados por la Junta de Museos, Vicente Petit, en otro campo, y hay que decir que todos estos fondos que se consiguieron en estas excavaciones salieron de España, bueno, algunos fueron a Barcelona, se vendieron a instituciones tanto del extranjero como al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, etc. Y solo lo obtenido por Vicente Petit pasó a la colección González Martí por adquisición de este. Aquí tenemos algunas de las primeras piezas que González Martí adquiere de esta cerámica verde y morada, o decoración en verde y negro, que él recoge en su libro. Y también habla de la interpretación y de la conexión con la pintura mural, parietal o miniada de su tiempo, recogiendo las opiniones de Tramoyeres, de Sanchís y Vera, etcétera, Leandro Sarralegui, González Martí y Olivar Daidí también inciden en este tema, en la interpretación de estos motivos. Podemos ver esa conexión de la manera de representar los personajes, por ejemplo, en este caso de los frescos que están en Sant Jaume de la Pobla de Vallbona, con estas representaciones humanas que aparecen en algunas de las piezas de la loza de Paterna. El aspecto de la cronología, hay que decir que en la serie verde y morada destaca pues, en los temas ornamentales la conexión con Oriente, y dice que el nervio, la entraña, la raíz de esta cerámica verde y morada considera que es eminentemente local. Él la califica como una producción de estilo románico, valenciano, aragonés, con intervenciones orientales de quienes juntos trabajan y producen, de los que se sienten igual vocación, aunque hayan nacido en apartadas regiones y se inspiren en gustos diversos, y que acusa seguramente la presencia en los alfares levantinos de artistas cristianos educados en el Egipto fatimita, coincidencia que no será la única durante el estudio de estas cerámicas medievales. Este era un poco su criterio sobre la interpretación estilística que ofrecía las piezas. Sin embargo, hay una serie de aspectos que llaman su atención ya, como puede ser la cronología que se le puede dar a la heráldica que presentan estas piezas. Entonces él considera que es una heráldica correspondiente a Lope de Luna, sin ninguna discusión, este fragmento de plato con el jinete. Sin embargo, el plato que consigue, que se encontró en la cisterna del Alcázar de Paterna, con el escudo Aragón y Luna, lo atribuye al enlace matrimonial entre María de Luna y Martín el Humano, ocurre en 1372,
y sin embargo otros investigadores consideran, Lluvià, por ejemplo, que debe corresponder al enlace matrimonial entre Violante de Aragón y Lope de Luna, 1339, por el tipo de decoración que presenta y por la supuesta cronología de estas series, ¿no? Pero luego tenemos el gran plato este que se llama de la Sardana, es conocido como el plato de la Sardana. Bueno, es simplemente una representación de un baile de corro medieval que tiene este escudo fajado que se puede identificar con el de Brianda d'Agut, que es la segunda mujer de Lope de Luna. Al fallecer la infanta Violante, se casa con Brianda d'Agut, y 1353, con lo cual puede ser plausible esa cronología para este plato. En cuanto a la cerámica azul de Paterna, un primer aspecto que le llama la atención es que las cerámicas bizcochadas y decoradas con este color se recubrían después con una ligera capa de barniz, mezcla de plomo y estaño. Quizá fue un producto de la invención levantina, la proporción en que ambos minerales debieran fundirse para lograr que el óxido de cobalto llegase por la cochura a transparentar la opacidad del estaño. Bueno, esto es la técnica que se llama la aplicación del cobalto bajo cubierta, es una técnica universal, aquí no es ninguna singularidad, pero sí que cabe mencionar que González Martí ya constata que estas cerámicas de cobalto medievales estaban decoradas bajo cubierta. Un hecho que la arqueología no ha hecho más que corroborar posteriormente con otros casos mucho más singulares. Y las dos series básicas de la producción que él considera que caracterizan esta loza azul de Paterna, que, como sabemos por las excavaciones, estaba por encima de los niveles donde se encontraba la loza verde y negro, son las series de carácter geométrico y de carácter esquemático que vemos aquí. Frente a esto, considera también que la decoración de estas piezas se fundamentan en el carácter del pueblo íbero, que a través de las influencias de distintas civilizaciones permiten ver en estas decoraciones que perdura el sentido espiritual de la raza y surge fuerte y robusto en cada motivo. En el caso de Manises, esto no va a ser así. En el caso de Manises, aprecia, por un lado, la convivencia con temas de Paterna, por la presencia de palmetas de perfil rígido, ligeramente ondulado, que él cree que son privativas de Paterna, mientras los ataúriques ya tienen una influencia musulmana y son singularmente representativos de Manises. Sin embargo, manifiesta que hay piezas mixtas que parecen indicarnos la convivencia de elementos decorativos propios con los de Paterna. Trifolios en azul, propios de Paterna, ya que en Manises combinan con dorado. Temas típicos de Manises eran más bien los de carácter vegetal, el acicate, el helecho. Otras series que localiza, curiosamente en ese momento, solo en el caso de Manises, por eso atribuye esas piezas a producción típicamente manisera, las piezas que presentan epigráficos en árabe. Dice sobre esto: fábrica al parecer de uso exclusivo de los moriscos, evitar la compra por parte de algún cristiano puede ser el motivo. Escritura, estas piezas presentan una escritura espontánea, no normativa, de carácter religioso, con alusiones a elementos morales, religiosos, propiciatorios, etc. En el siguiente capítulo se ocupa del origen del reflejo metálico y recoge un montón de fuentes musulmanes sobre el origen de la técnica que parece ser que los italianos han traído de Mallorca. Bueno, esto es una discusión que nos llevaría muy atrás, porque es el mosaico romano, el mosaico bizantino, que ya utilizaba la técnica de la reducción para conseguir piezas con aspecto dorado, ¿no? La de reducción de cobre. Bueno, y es un poco el origen de esa tecnología que fue utilizada naturalmente por los musivarios, tanto bizantinos como luego pues, por el mosaico veneciano, etc. Bien, luego recoge, y eso es muy importante, las referencias históricas referidas a las fórmulas y a la manera de hacer la loza dorada, tanto en Muel, testimonio de Koch, como sobre todo
un libro clásico, un informe clásico, que va a ser el informe del mayoral del gremio y alcalde de Manises para el alcalde de Valencia, Manuel Martínez Irujo, de 1785, que realmente es un poco la base del renacimiento posterior de todo el conocimiento de la loza dorada valenciana que se produce en Manises en el último cuarto del siglo XIX. Dentro de las producciones de loza dorada identifica este conjunto que él llama el lote de Cagliari. Es becado varias veces para visitar Italia y estudia pues, la azulejería del Vaticano, estudia la azulejería valenciana incluso en Nápoles, y en el año 32 visita Cerdeña y estudia este lote que llama de Cagliari, que nosotros conocemos hoy como el conjunto de Pula, ¿no? El conjunto de Pula, encontrado en 1897, publicado por Nisardi, y que durante muchísimos años, hasta prácticamente los años 80, fue considerado el conjunto más antiguo de la loza dorada valenciana. Entonces, es el apartado C de la loza dorada, lo atribuye a Paterna y estudia el lote y lo dibuja, aunque se ve que por la premura por el poco tiempo que dispuso para estudiar las piezas, sus interpretaciones tienen algunas diferencias con respecto a las fotografías de las piezas que luego veremos al analizar el lote más adelante. Se ve que son piezas que están los dibujos muy próximos al original, pero se nota esa pequeña diferencia. Y destaca también, o mezcla incluso dentro de su discurso sobre el lote de Cagliari, un grupo que luego será diferenciado por la investigación, que son estas lozas doradas que él considera típicas de Paterna y que hoy la investigación ha señalado como otro estilo diferenciado y de hecho no está presente dentro de las piezas que forman ese conjunto original de Pula. En cuanto a la conexión de este lote de Pula con la producción verde y negra de Paterna, lo que le reafirma en ese posible origen paternés de este lote es la presencia de una pieza de Paterna dentro de ese conjunto, esa pieza decorada en verde y negro, y también pues, determinados elementos estilísticos que él considera que están directamente conectados. Más adelante estudia la secuencia y los motivos decorativos que forman parte de las muchísimas piezas a las que ha tenido acceso a través de notas, de correspondencia, de bibliografía de la producción de la loza dorada de Manises. El primer grupo, que es el grupo que tiene decoración de espirales y paralelas, roleos de hojitas, ramos de cereza, etc., considera que es un tema que es originario de Paterna. El segundo grupo que llama temas de Manises, propiamente ya es el estilo que él denomina persa, y dentro de eso identifica varias series, el carácter popular por un lado, el sentido decorativo, piña, lafias, elementos figurativos, lo atribuye a la primera mitad del siglo XV, hoy en día le llamamos loza valenciana clásica de influencia musulmana, y dentro de ese grupo incorpora, por ejemplo, esta pieza que es de su colección, que es esa figura humana que hoy entendemos que forma parte de otro grupo decorativo de cronología anterior. Atribuye, por ejemplo, el cuenco de la nao portuguesa a producción valenciana, defiende que es de producción valenciana, también dentro de las producciones del siglo XV, hoy entendemos que es una producción de tipo nazarí. Y en otras series pues, encuentra pues, el tema del acicate como muy característico de la producción valenciana, el tema de los tallos largos y finos con hojitas macizas, que fechan la primera mitad del siglo XV, son los elementos que están en el fondo de esta pieza de la nave que vemos en el centro, o bien las flores de 5 o 6 pétalos sobre anillos, solo encerrando un disco. En esto utiliza una terminología que no es la habitual dentro de los estudios de cerámica medieval, y luego veremos que esto se reconducirá posteriormente por otros autores.
Otros elementos que destaca la reunión de 4 anillos, animales de forma humana, letreros cristianos, producción de mediados del siglo XV. Este plato de la dama que lanza una saeta a un doncel es uno de los platos que Paul Tachard compró en Valencia y que hoy están en el Museo del Louvre. Él lo reproduce con este dibujo que vemos aquí. Otros elementos que menciona son las rosas en relieve, las rosas pintadas, muy pocas piezas con esta decoración, pero lo recoge como una decoración típica de Manises de este momento. Los tallos de vid, y para ello llama la atención sobre el plato con el escudo del duque de Borgoña. Las hojas macizas de perfil. Las zonas de perfiles paralelos, que son estos espacios rayados, ¿no?, que van separando la ornamentación de carácter geométrico del fondo de la pieza. Flor de frente aislada, hojas de perejil, hojas de cardo, segunda mitad del siglo XV, las hojas de hiedra, segunda mitad del siglo XV, en este jarrón que está atribuido a Lorenzo de Medici, Piero el Gotoso, con la heráldica de Piero el Gotoso. La hoja de llamada de lecho, piezas singulares como estas hojas lanceoladas, o bien la corona del Reino de Valencia, le da una cronología de la segunda mitad del siglo XV, la cadena de Toison d'Or, segunda mitad del siglo XV, en ese famoso plato del Delfín de Francia, que ha sido recientemente subastado, de la colección Rothschild. El ataurique, que luego algunos autores llamarán ataurique carnoso, segunda mitad del siglo XV, derivados de los atauriques, segunda mitad del siglo XV, y luego la serie de temas minuciosos populares sobre vasijas con adornos en relieve que fechan el último cuarto del siglo XV y que hoy en día llamamos loza valenciana clásica del estilo orfebre. Bueno, luego hace un esfuerzo enorme por recoger también, organizar en una parte del libro todas las morfologías, la inmensa variedad de formas y de testimonios escritos sobre la posible utilización de estas formas dentro de los contextos de la documentación medieval. Hay que decir que gran parte de sus fuentes fundamentales en este sentido, tanto para las interpretaciones de carácter, en fin, de producción, centros de producción, cronología, es la aportación documental que había realizado Guillermo de Osmayescuy entre los años 1908 y 1912 sobre la documentación de la loza valenciana, los cuadernos de cerámica morisca, una serie fundamental para el estudio de la cerámica medieval, basada pues, en el estudio de muchas fuentes de archivo, singularmente de contratos mercantiles y de inventarios, muchos de ellos en el Patriarca y en otros lugares, que aporta una extensísima nómina de alfareros, de nombres de mercaderes, de comitentes de piezas de loza dorada, también la terminología que se utilizaba en la documentación. Vemos como la terminología antigua referida pues, a los grandes contenedores pasa de la utilización de los términos en árabe alcoya o alfabia a yerra. Paterna, pues los documentos más antiguos que aporta es desde 1285. En Manises la documentación ya se refiere a todo esto entre 1304, 1317, 1319 y posteriormente a lo que será la loza decorada. Los encargos de loza decorada, importante, porque empiezan a mencionar el encargo de loza dorada, o sea, obra pintada desde 1325 y de Valencia a partir de 1325. La azulejería, también testimonio de 1364, 1382, y posteriormente se producen una serie de aportaciones fundamentales de inventarios de Valencia, Barcelona y Mallorca, de, por ejemplo, Marçal Olivar d'Aidí, en la que plantea otras cuestiones. Plantea cuestiones como, por ejemplo, que el tema de la cerámica medieval, siendo muy importante en el siglo XIII, parece ser que hay una gradación en el uso. Esto lo había planteado también otros investigadores, Gudiol, por ejemplo,
parece ser que hay una gradación en el uso de las piezas de loza que no llegan a ser predominantes antes de mediados del siglo XIV y que sí que aparecen muchas menciones a la utilización de vajilla de madera o de metales preciosos en los contextos del siglo XIII. Estamos hablando también, obviamente, de contextos de personajes de alguna significación social, con lo cual no es extensible o no se puede pretender que eso se refiera a cuestiones de amplitud social. Pero sí que es cierto que el uso de la vajilla a través de la documentación, de la vajilla de loza, parece que va aumentando paulatinamente su presencia en los inventarios y en los registros a lo largo del siglo XIV. Habla de esa presencia de terra de Málica, pero claro, en el contexto de Mallorca, por ejemplo, es muy difícil saber si se refiere a producciones valencianas o malagueñas, que de hecho habían sido las que habían iniciado la distribución comercial de todo esto, y no solo iniciado esa distribución comercial, sino dado nombre a esas producciones, incluso valencianas. Avanza en el estudio del léxico sobre la nomenclatura de los útiles, a partir sobre todo del análisis profundo de la interpretación de los inventarios medievales, y luego establece una serie de cronologías sobre una posible sucesión o antecesión a la producción de Teruel sobre la de Paterna, y a señalar que ambos centros fueron los primeros en la producción de la cerámica medieval desde el siglo XIII, incluso manifiesta que Manises tiene que ser un poco posterior, a partir de 1317 en adelante. Bien, en los años posteriores a la publicación de la obra de González Martí, se produce ya una revisión sobre la cronología, pues me falta todo. Por ejemplo, el verde y negro Van de Putte lo establece a partir del plato de Aragón Luna, Frottingham lo establece hace 1400, Olivar d'Aidí en el siglo XIII, Manises desde 1317, en el siglo XIV sin precisar Olivar d'Aidí, 1372, Lluvia habla de finales del siglo XIII, inicios del XIV, pero también indica, y es una cosa que luego ha señalado la investigación, que produce Manises desde 1325 loza verde y negro, y que seguramente desaparece la bicolor en la mitad del siglo. El caso del conjunto de Pula, que se había visto como el más antiguo, Van de Putte habla de que se aparece en el estrato medio de Paterna, lo sitúa en el siglo XIV, Frottingham lo sitúa hacia 1400, Olivar d'Aidí posterior al 1372, Lluvia mediados del siglo XIV y con seguridad a partir de 1372. En la secuencia de las producciones de Paterna, Olivar d'Aidí dice que la loza de tipo malagueño sería la primera y la loza de Pula, conectada con estos casos, la posterior. Hay que señalar simplemente unas conexiones ornamentales que fueron las que han fundamentado no solo esa crítica sobre la cronología, la falta de documentación arqueológica, sino también la posible coexistencia de elementos ornamentales compartidos, de organización de sistemas decorativos y demás. Pero señalar que en 1984, con esa conexión con lo orwelliano, quizá se manifiesta la mayor aportación sobre el reestudio de todas estas colecciones, con las aportaciones de Elena Martí Pascual, Soler, Escrivá y Mesquida en el Congreso de Siena de 1984, donde se plantea toda una revisión sobre las series ornamentales que formaban parte de esta documentación, de esta producción valenciana, y sobre todo una propuesta cronológica que va más allá. Y hay que decir también que López Elum en 1984 lee un apartado que estaba oscuro en un documento clave sobre un contrato de 1326 de encargo de loza dorada, y descubre que se menciona por primera vez para esas producciones la palabra aureum. O sea que en el 1326 ya hay un contrato que manifiesta claramente que no solo se fabrica en Manises en concreto obra picte, pintada, sino también dorada, aureum. Y esto va a marcar la investigación con una serie de interpretaciones y de reinterpretaciones y de repropuestas cronológicas que se van a producir en los años ulteriores,
pero sobre todo a partir de la aportación de la arqueología con una serie de yacimientos clave, como será el Castell d'Ambra, Ruggiers, la revisión de la utilización de los bacini, donde hay muchísimas piezas valencianas colocadas como ornato de las fachadas de las iglesias, las excavaciones de Torre Bufilla, las excavaciones de la Pobla d'Ifac, las excavaciones del Castell Formós de Balaguer, del Castell de Llinars, aportaciones fundamentales como la arqueología de Valencia en el trabajo encabezado por Vicente Lerma, tipología de la loza dorada Paterna Manises, donde también se establece una tipología que será fundamental para la buena sistemática arqueológica de estos objetos. Hay que tener en cuenta también los hallazgos de tesorillos conectados con piezas de cerámica, la calle Transi, la calle Libertad, tesorillos que nos aportan una datación muy cierta para la cerámica que está asociada, los contextos cerrados de los pecios, Calvia 1, Calaculip, Dragonera, Ibiza, el Puig de Santa María, Areis de Mar, de Areis de Catala de Denia, Pecio de Càvoli, en fin, hay una serie de obras que resumen estas aportaciones, la revisión de conjuntos importantes, como puede ser el reestudio de la cerámica decorada en verde y negro, realizado por Pascual y Martí, desde principios de los años 80, con la presentación de una propuesta de seriación en 3 series, el Paterna clásico, el Paterna evolucionado y el Paterna esquemático. Hallazgos de Manises que realmente manifiestan la producción de todas estas series en este yacimiento también. Las aportaciones de Mercedes Mezquida, que de alguna manera manifiesta que la propuesta de González Martí se quedaba corta. Paterna produce muchos más materiales de mucha mayor riqueza, pero como decía González Martí, con una conexión directa con Manises. Y las excavaciones de Manises que también han manifestado esa complejidad que la obra de González Martí no pudo atisbar a conocer, porque las excavaciones que se están desarrollando, sobre todo centradas en el barrio de Obradors, nos están hablando realmente de una riqueza en la variedad de producciones inmensa, y nos están también manifestando cuestiones de carácter tecnológico fundamentales para conocer los procesos técnicos, la investigación sobre, por ejemplo, la tecnología del cobalto, que ya hemos visto que González Martí hablaba de que el cobalto se aplicaba bajo cubierta, porque él tenía fragmentos que así lo demostraban, pero en las excavaciones de Algarra y Berrocal aparecieron incluso fragmentos de cerámica cruda decorada con cobalto, y luego pues los hallazgos del barrio de Obradors han permitido distinguir diversas tecnologías en la aplicación del cobalto bajo cubierta, bien después de la segunda cocción, en fin, durante la época medieval. Las conexiones de la primera loza dorada de tipo que hoy llamamos de tipo malagueño primitivo, por Maripaz Soler de aquí del museo, en los años 80, las conexiones con la loza decorada en verde y negro son evidentes también por hallazgos de piezas decoradas en dorado que tienen la misma mano, diríamos, el mismo saber hacer en cuanto a las decoraciones que las piezas decoradas en verde y negro de Paterna. La posible reconstrucción de toda la secuencia de producción de piezas de tipo Pula, por ejemplo, que ha permitido hacer el conocimiento de las excavaciones de Manises, o bien el hallazgo en Manises por primera vez de loza valenciana del estilo malagueño primitivo con la decoración en dorado sin cocer, y bien con otras decoraciones clásicas. Y hoy en día podemos decir que además esto conecta con una diferenciación en lo que sería la aparición de los restos urbanos en Manises, donde podemos ver que posiblemente la producción de loza dorada se centraba intramuros, la tercera cocción se debía realizar intramuros, mientras el resto de la producción se realizaba en los talleres que estaban especialmente en el barrio de Obradors y extramuros, ¿no? Y eso lo manifiesta, por ejemplo, donde se encuentran ahora casi todos los desechos de vertidos de loza dorada que están en el camino que bordea lo que era la fachada de la muralla de la ciudad hacia el río, en lo que es lo que se llama el Molí del Testar, el camino de Paterna, el Molí
de Paterna, de Manises, donde se vertían toda la loza dorada que se producía en el interior de la población en este lugar, en la fachada norte de Manises hacia el río. Bueno, y en cuanto a la loza dorada Pula, pues has tenido muchísima investigación, ya he dicho que has centrado sobre todo el interés de los investigadores, ya que se consideraba la primera producción valenciana. La discusión se centraba en si era Paterna Manises. Bueno, esta es una pequeña imagen de lo que serían los conjuntos que forman esta serie. González Martí, la decoración completa, temas de cenefa central o decoración concéntrica. Aquí los presentamos según la organización de González Martí. Pero reseñar la investigación de Sara Puglioni, que ha manifestado la conexión directa de estas producciones con lo que llamamos, o que González Martí llamó la serie persa, o las decoraciones de la serie clásica de influencia musulmana, por esta pieza que está en el conjunto Pula y que tiene una conexión directa con este plato del Instituto Valencia de Don Juan de los Dos Pavones. También hablaba de los pecios. El pecio del Puig ha manifestado la coexistencia del tipo Pula con las series evolucionadas y esquemáticas de la loza dorada de Paterna, o incluso de esta loza con vidriado de plomo. La complejidad de Manises, realmente la loza dorada es importante, es el conjunto que vemos aquí en color ocre, pero vemos también que el tipo Pula es el azul claro, el grupo azul claro es inmenso, y las lozas azules, solo decoradas en azul, malagueño primitivo, pues forman una parte porcentual importante de las producciones de Manises. Dos yacimientos claves también para el establecimiento de la cronología de las series. Por una parte, los hallazgos del Castell Formós de Balaguer, no voy a centrarme, o bien del castillo de Llinars, el primero destruido en 1410, la lucha por la pugna de la sucesión del reino de Aragón, y 1448 destruido por un terremoto. En fin, todo esto, los hallazgos que se producen allí, pues nos dan una cronología cerrada, conexiones de las producciones, de las colecciones de piezas de Manises que tenemos en museos con los hallazgos que se producen en las excavaciones del barrio de Obradors. La evidencia de las series heráldicas en los propios testimonios hallados en el barrio de Obradors, un heráldico de Violante de Bar, hasta el momento inédito, junto con otro de Carlos VI de Francia, también una serie inédita, y los estudios de dispersión que tuvo esta cerámica en los siglos XIV y XV, que como ustedes pueden ver es inmensa. Aparte de esto está el apartado de la arqueometría, que ha tenido especial interés por conocer los temas que tienen que ver con la formación del reflejo, como un reflejo metálico, como bases químicas. En fin, aquí hay una serie de aspectos que no puedo comentar porque estoy fuera de tiempo ya, pero puedo discutir con ustedes cuando tengamos tiempo. O bien el tema del color, cómo se forma el color en el reflejo, y finalmente el tema del conocimiento de los vidriados, la evolución también de la formulación de vidriados, de la caracterización de pastas, etcétera, en el cual pues también hay una serie de aportaciones importantes en estos últimos años. Y ya simplemente como conclusión o a modo de conclusión, pues todo esto nos ha permitido tener un conocimiento mucho mejor y mayor de las producciones, de su secuencia cultural, de su cronología, así como de su tecnología. Recordar que Manuel González Martí dedicó su obra a Amelia Cuñati Monleón como testimonio de amor y gratitud por la obra que más ilusiones y fatigas ha traído a mi vida de estudios. Eso lo dice en la página que encabeza su libro. Y justo es manifestar nuestra gratitud también a todos aquellos que pieza a pieza y con el amor y la entrega que requiere la investigación han aportado su saber al conocimiento de la cerámica valenciana medieval. Muchas gracias.